ti para darte lo mejor. Cantar, bailar con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu... 10 de la mañana con 18 minutos. Vamos a tocar un tema muy importante y tiene que ver con nuestro país, lo que ha ocurrido en las últimas horas con esto de la pandemia del COVID-19. Bueno, hoy les quiero presentar a la doctora Carolina Morán. Ella es directora de Morán y Asociados. Bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Hola, muchas gracias. Buenos días, chicas, de verdad. Buenos días a todos los que están a través de la pantalla pendientes de este programa y informándonos todos sobre un tema de importancia a nivel mundial, ¿verdad? Como es esta pandemia que se ha desarrollado. Exacto. Y hoy vamos a tocar el área legal, así que mucha atención. Son las medidas laborales a tomar por las empresas por esto de la pandemia del COVID-19, porque hay muchas personas que ya están en casa, hay otras personas que no saben si ir o no ir a trabajar. Pero comencemos con la declaración, lo que se dio el fin de semana. Ya vemos algunas restricciones y algunas recomendaciones por parte del gobierno. Sí, fíjate que, bueno, algo como tú sabes y hemos visto en todos los medios de comunicación, la situación que se presentó del estado de excepción en la Asamblea Legislativa y todo, hemos dado seguimiento a través de Morán y Asociados a lo que son lo que se discutió en la Asamblea Legislativa, y así traemos como algo primicia, por decir así, porque nos ha costado conseguir los decretos a los que somos abogados y estudiosos del derecho. Primero, en segundo lugar fue aprobado, pero vale la pena hablar en primer lugar sobre lo que es la ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Este decreto, ¿verdad?, de la ley de restricción temporal prácticamente viene a establecer aquellos aspectos de restricción para que si va a haber un evento de ciertas proporciones, digamos, porque no se puede prohibir para aspectos culturales, religiosos, ya la Constitución establece en qué aspectos no se puede prohibir, pero entonces deben de seguir un protocolo de autorización previa ante el Ministerio de Salud para poder llevar a cabo eventos que aglomeran bastante gente. Más de 75. El presidente ya estableció que hasta 75 personas, o sea, más de 75 personas está prohibido las reuniones por el tema de la pandemia. Entonces, eso habla el decreto prácticamente, es un decreto transitorio, restringe la libertad de tránsito y se aplicará en casos específicos y con referencia concreta de zonas que se vean afectadas mediante resolución fundamentada. O sea, si hay una zona afectada con el COVID-19, ahí en total restricción el tema de las organizaciones. De ahí tenemos también este decreto viene a hablar sobre el tema de del retornar. Hay muchos salvadoreños que están diciendo, prefiero irme a El Salvador a pasar el COVID que tenerlo aquí o estar en otro país alejado de mi familia, ¿verdad? Entonces, muchos compatriotas están viniendo a El Salvador y deben de someterse, de acuerdo a este decreto también, que es de las cosas que vino a establecer el presidente, someterse a una cuarentena de 30 días para poder ingresar al país. También habla sobre aquellos extranjeros que quieran ingresar al país. Entonces, este decreto es específicamente para la libertad ambulatoria o el ingreso de ciertas personas. Ahora bien, este decreto, hablamos de las cosas importantes que el Ministerio de Salud debe de regular, todas aquellas reuniones, pero él restringe de manera temporal, pero no comprende ningún caso de restricción alguna a la libertad de ingresar al territorio para todos los salvadoreños. O sea, aquella mala información de que dicen ya no podés ingresar al país, no es así. El salvadoreño sí puede ingresar con esas observaciones que les decía de que debe estar en cuarentena de 30 días. Me llama mucho la atención de ese punto. Hay muchas personas que se están quejando por estas medidas que se están tomando, pero en realidad no solo son medidas de nuestro país, sino que son medidas que están tomando otros países. O sea, a nivel internacional se está viendo esto. Ya hay países que prohíben el ingreso de extranjeros también a territorio nacional para evitar esto de la pandemia. Entonces, ¿por qué nos seguimos quejando como salvadoreños? O sea, ahí bien lo dicen. Qué mal, veámonos en el espejo de Italia, veámonos en el espejo de Corea del Sur, que no tomaron las medidas necesarias y hoy están en una preocupación increíble. Y son países que tienen la capacidad en sus estructura de salud mucho mejor que la de nosotros. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos nosotros en El Salvador?
y que a veces también lo tienen otros países, es de que preferimos apagar incendios que prevenir. Y entonces cuando alguien está haciendo algo de prevención, todo el mundo lo que hace es criticar o burlarse. Esa es nuestra cultura, lastimosamente todos tendemos a ser así. Entonces el país, incluso el presidente, yo no soy partidaria, no soy de ningún partido, pero incluso El Salvador ha sido bien aplaudido a nivel internacional, a nivel mundial, por las medidas que ha tomado desde el inicio, porque no son medidas que son de estos días, son medidas que si ustedes ven el discurso del señor presidente el día de ayer, se empezaron a tomar desde principios de enero, se empiezan a tomar medidas con los aeropuertos, se empiezan a tomar medidas sobre, ok, hay contagio en tal país, restringamos a las personas que vienen de tal país. Y eso son partes preventivas. Incluso cuando empezaron en el aeropuerto, para esos días yo fui al aeropuerto, bueno, primero viajé en esos días y después fui a traer a mi hija que venía de fuera, y todo el mundo se burlaba porque te tomaban la temperatura. Pero esa es prevención. O sea, no lo vemos en el momento porque, gracias a Dios, no hay casos declarados, ¿verdad? Todavía confirmados, esa sería la palabra correcta, pero y atrás de todo eso también está la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es un tema de que el gobierno va a venir a decir esto sí, esto no. Hay también instituciones internacionales de prestigio que acreditan todo este procedimiento y todo lo que se va haciendo. Fíjense que además les quería comentar el otro decreto que fue aprobado, que ya viene a tener específicamente elementos para las empresas y da lugar a que el presidente también dicte otras directrices. Este decreto es prácticamente, bueno, se quería hablar de un decreto de excepción, de régimen de excepción, se divide en el decreto que hablamos anteriormente y también en que es el estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, así se denomina. Viene a establecer dentro de los aspectos principales que las empresas deben de tomar en cuenta o tener en consideración es aquellas personas que por X o Y motivo estaban fuera del país. A mí me decía un cliente, mire, la señora tal estaba de vacaciones, estaba en Estados Unidos y resulta que ya no pudo retornar al país. ¿Qué hacemos? ¿La despedimos? Porque si tú faltas a tu trabajo por más de 2 días consecutivos, se llama abandono de labores. Sin anunciarlo. Así es. Entonces, todavía no estaba este decreto. La semana pasada le digo yo al cliente, lo que se puede hacer es tener una consideración con la empleada. Tener una consideración y darle una licencia, puede ser sin goce de salario, o darle una licencia especial, ¿verdad? Por la situación que se está viviendo, porque no es una situación ajena, o sea, todo el mundo la conoce. Pero a partir de eso que ella me dice, casualmente el decreto viene y retoma, y dice, ok, todas aquellas personas, aquellos empleados que están en cuarentena, o que han quedado X o Y motivo varados en otro país, porque no han podido retornar a El Salvador, estas personas tienen garantía de estabilidad laboral. Y algunos conocedores del derecho empiezan a decir, pero esa es una garantía relativa. Claro, no te van a dar una garantía de por vida. Claro. La garantía de estabilidad laboral siempre es prácticamente temporal porque siempre va amarrado. Bueno, tenemos casos especiales como la mujer embarazada o el directivo sindical, pero una vez deja de ser directivo o deja de ser mujer embarazada, ya solo tiene ciertos requisitos para la garantía de estabilidad. O sea, no es absoluta, es relativa. En este caso, para los trabajadores que han quedado fuera del país, hay una garantía de estabilidad que no pueden ser despedidos y se le debe de garantizar su salario. Para las personas que están en cuarentena, en los albergues que ha consignado el Estado, esas personas también tienen una garantía de estabilidad hasta 3 meses posterior, según el decreto de emergencia, 3 meses posterior a terminada la cuarentena. Tiempo en el cual no pueden ser despedidos. Pero ahí hay una diferencia. Quien debe de cubrir el salario de estas personas es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. O sea, como una incapacidad por enfermedad normal, cuando tú vas y te incapacitan, así debe de cubrir el Seguro Social. Y bueno, la verdad que tenemos la ventaja también de tener a Nayansi aquí, porque ella tiene, ¿cuántos años pasaste en noticias? Ay, pasé como 5 años en noticias. 5 años en noticias, entonces ella sabe cómo investigar la noticia a profundidad. Y a mí me llama la atención porque todos los días yo creo que vos tenés un mapa de investigación en tu cuarto y pantallas, porque viene contando datos como actuales. 3 dispositivos ahí. Exacto, sí. Viene contando de datos actuales, está conectada a toda la noticia a nivel mundial. Y a mí me gustaría también que habláramos de eso, porque también la desinformación viene a afectar hasta
o sea, es tan fácil agarrar, en este caso, un comunicado o una ley y cambiarle en Photoshop cualquier texto y hacerlo. Entonces, no sé si nos puede hablar un poquito de lo que realmente, cómo ha ido evolucionando esto, para poder también tener en casa una idea. Mira, lo que yo sí le quería preguntar a la licenciada es que el día de ayer, como el presidente de la República se dirigió a la nación, es que también habló acerca de las empresas privadas, sobre qué medidas iban a tomar. Una de ellas, licenciada, fue que dijo de que las mujeres embarazadas no iban a poder laborar y que se tenían que regresar a sus hogares. Otro también dijo que los mayores de 60 años tampoco los iban a estar regresando a su hogar, que mejor no se presentaran a trabajar, o los que tuvieran algún tipo de síntomas. ¿Qué otras medidas? Y que esto lo iba a estar cubriendo también la empresa privada. ¿Cómo se vería afectada la empresa privada y qué otras medidas está acatando la empresa privada? Fíjate que el discurso del señor presidente el día de anoche abordó, como tú lo decías, esos puntos específicos. No dice de que te va a mandar de vacaciones, porque no es vacación para las personas de la tercera edad o mayores de 60 años. Y lo recalcó. Y lo recalcó. No es de que se va a ir y se va a ir a la playa, o se va a ir de paseo, o vos veas centros comerciales saturados. No se trata de eso, se trata que estemos en cuarentena la mayor parte de la población para que evitar un contagio y controlar más el tema de salud. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas? El presidente dio la directriz con base al decreto de emergencia que estábamos compartiendo con ustedes y dice de que ellos pueden irse a sus casas, bueno, deben de irse, no pueden estar en el centro de trabajo, pero no significa que no puedan dejar de trabajar. Pueden hacer teletrabajo incluso. Y ahí viene también, no solo para estas personas, lo especial es que las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 no deben de llegar al centro de trabajo. Pueden hacer el trabajo desde casa y también analizar, y eso no solo va para las empresas, va para el sector público también. Y también analizar de qué manera la mayoría de tus empleados pueden hacer teletrabajo, o lo que llamamos también como home work, que se van a su casa y desde su casa trabajan. ¿Qué pasa en El Salvador con el teletrabajo? El teletrabajo, hay un proyecto de ley que se está tratando de regular esos aspectos, pero sigue en el proyecto. Entonces, ¿qué deben de hacer las empresas para documentarse? Porque la relación laboral es eminentemente documental. De repente, si tú mandas a un colaborador a hacer teletrabajo por la situación de la pandemia, de repente él te va a decir, aquí está el recibo de luz. Mire, a mí me salían $20 y a partir del teletrabajo me salen 30. Entonces, son parte de las reglas que se deben de documentar a través de un acuerdo entre el trabajador, el colaborador y también la empresa. Entonces, si tú analizas en tu empresa, primero ya sabemos que embarazadas y personas de 60 años no deben de estar en la empresa. Pero la mayoría de empleados sí puede hacer teletrabajo, digamos, son ventas a través de teléfono o cualquier otra situación que puede ser administrativa y se puede implementar desde la casa, hacer un acuerdo sencillo, sin tanto régimen, para documentarse sobre esas reglas. ¿A quién va a estar a cargo la energía? Si va a haber un implemento, si tú le vas a dar, digamos, imagínate si es una radio y tenés que conectarte a una frecuencia, sabes que la frecuencia no se conecta con cualquier persona. Una computadora. Una computadora especial, con un programa especial. Entonces tú le das las herramientas. Esas herramientas deben de constar por escrito. Pero ¿qué pasa con las personas que venden ambulantemente? Que simplemente salen a las calles a trabajar todos los días vendiendo pan, vendiendo atol, vendiendo pupusas, son las ventas informales. ¿Qué pasa con aquellas personas que es lo único que tienen para hacer y que de eso ganan ellos y con eso pueden mantener a sus hijos en el hogar? Fíjate que por eso todas esas medidas, eso se llama, es el trabajador independiente o que la mayoría del trabajo informal en nuestros países de Latinoamérica abunda, ¿verdad? Incluso las tasas de trabajo informal casi siempre van en aumento y es nuestra idiosincrasia, nuestra gente siempre sale a trabajar, tú vas a darte una vuelta por el mercado y hay movimiento. Lo que el Estado debe de garantizar es la salud y el acceso a esta. Todas estas medidas que se están tomando son para poder ayudar a paliar esta situación que nos viene. Esperemos que no venga fuerte El Salvador y es aplaudible que El Salvador esté entre los pocos países a nivel mundial. Imagínense cómo siempre nos hemos referido a nuestro país, El Salvador, y lo vemos hasta con desprecio a veces.
Y hoy estamos entre los países y no están aquellas potencias internacionales en ese top rating, ¿verdad? Algunos dicen están como en la Champions o compitiendo a ver quién. No, no se trata de eso, pero estamos, a pesar que somos un país muy vulnerable, estamos por estas medidas que se han ido tomando y esperemos que continuemos y que es tarea de todos. Que esta pandemia no nos vaya a atacar porque somos muy vulnerables, nuestro sistema de salud es muy vulnerable. Carolina. Pero, ¿qué pasa con ese trabajador informal? Debe de tomar las medidas, siempre lavarse muy bien las manos, jabón todos tenemos, lavarse bien las manos, si no podemos tener alcohol gel, comprar un bote de alcohol y echarse un poquito de alcohol, ¿verdad? Todas las medidas que están saliendo a través del Ministerio de Salud, pero sí cuidarse y tomarse las medidas. Nuestro trabajo informal es fuerte, ¿verdad? Y esperemos que no nos ataque esta pandemia. Sí, hablemos un poco de la declaración del presidente el día de ayer en la conferencia de prensa. Mencionaba de que se iba a reconocer a aquellas personas que cerraran operaciones o que minimizaran las operaciones, que luego que pase esta pandemia o la alerta, van a ser precalificados para un capital semilla, o sea, se les va a ayudar a fortalecer su empresa. Pero ¿qué sucede con estos pequeños negocios? Digamos, aquella señora que tiene su pupusería, alquila el lugar y obviamente paga este lugar de la venta de pupusas, que tiene que cerrar. O digamos, microempresarios que ya tienen su línea de producción y a lo mejor ha dado empleo a personas de la tercera edad y tiene que cerrar operaciones, pero todavía tiene obligaciones con un contrato firmado que a lo mejor no le permita cerrar, sino que tiene que pasar pagando. ¿Hay algún amparo para ellos? ¿Hay alguna figura legal en este momento que no es común, no está contemplado en los libros, en leyes, pero hay algo que venga y lo respalde en este tiempo? Fíjate que el Código de Trabajo establece, a pesar que nosotros somos un código del 72, pero establece la interrupción de las labores. Son dos figuras diferentes, la interrupción y la suspensión de las labores. La interrupción de las labores es cuando no excede de 3 días y que por caso fortuito o fuerza mayor el patrono se vea en la necesidad de hacer una interrupción. La interrupción cuando no es imputable al patrono, o sea, el caso de una pandemia, porque es un caso fortuito, fuerza mayor, no dependido de él, se puede dar la interrupción hasta de 3 días y se paga el 50% según las reglas del Código de Trabajo de los primeros 3 días. Posterior puede darse una suspensión de los contratos de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. La figura está. ¿Qué pasa con la situación en la que estamos viviendo? Es una situación difícil. Tú ves las noticias internacionales, si ha golpeado a grandes empresas como por ejemplo la MAC, Starbucks y todas estas cadenas, las aerolíneas, ¿verdad? El turismo a nivel mundial ha sido golpeado. ¿Cómo no nos va a golpear a nosotros y no digamos de la pupusería, de la vuelta a la casa? Sí. Al trabajador informal, que es el más vulnerable, a todos los va a golpear, nos va a golpear. Entonces, habría que ver, ya te digo, la figura legal está en el Código de Trabajo para casos fortuitos o fuerza mayor. Y habría que ver qué directriz va a dar en torno a eso el presidente, porque no se puede tampoco obligar a la empresa a que debe de pagar el salario cuando no está ganando ingresos. Por ejemplo, un canal de televisión. Imagínate qué es lo primero que hace una empresa como proveedora, cortarte la pauta. Si te corta la pauta, se te va el cliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a tener ingresos para poder sostener la planilla de salarios? Por más que tú lo quieras obligar, va a llegar un momento que no va a poder. Y es un golpe económico que va a ser inevitable y que ya lo podemos ver en las diferentes partes del mundo. Y me encantaría, Caro, que también hay muchas personas que se pueden llegar a aprovechar de este tipo de situaciones, tanto patrón como empleado. Lastimosamente hay muchas personas que se la saben hacer al buen salvadoreño para poder tomar provecho de esta situación en cualquier sentido. ¿Cómo podemos asesorarnos contigo por si vemos algo que no conocemos mucho del tema, pero sí sabemos de que necesitamos la ayuda? ¿Qué? Un despido después de tomar estas medidas, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, o alguien de 60 años, y bueno, es que ¿sabes qué? Vos de 60, ¿cuál es el miedo de muchas personas a los 60 años? ¿Sabes qué? Yo contrato 2 jóvenes que me salen mucho más barato y hasta ahí. Entonces, ¿cómo podemos? Porque después de esto también viene otras situaciones que es una cadena, pero ¿cómo podemos asesorarnos y cuáles son las recomendaciones?
Mira, las recomendaciones principales son acatemos todas las medidas que se están tomando a través del Estado, del gobierno. Sigamos fuentes oficiales, porque a veces nos estamos guiando por fuentes no oficiales, que es lo que más abunda en las redes y en todas partes. Y en la empresa lo que tenemos que hacer es reglas claras. Tú dijiste algo bien importante. Hay empresarios que se pueden aprovechar del trabajador, pero también hay trabajadores que se pueden aprovechar del empresario. Entonces, las reglas claras es lo mejor. Si vamos a hacer teletrabajo, que se documente por escrito, en qué va a consistir el teletrabajo, cómo tú vas a medir si en realidad laboró o no laboró. Tienes que tener la forma de medir. Si va a ser, por ejemplo, los casos, tú dijiste también, las personas de la tercera edad, cuando regresen ya no van a tener su empleo. No se puede hacer porque va a haber una estabilidad, o sea, no va a dar motivos para que lo despidan también. Debe de seguirse también las reglas del código. Creo que mientras más estemos unidos hay que entender a la empresa, y también el empresario debe entender al trabajador, porque si no, ¿cómo vamos a subsistir? El trabajador necesita un ganar-ganar. ¿Verdad? Así es un ganar-ganar. Necesita ese ingreso para mantener a su familia, y la empresa necesita producir para poderle pagar su salario. Entonces todos tenemos que poner de nuestra parte. Y fíjate que algo que no quiero que se me escape, y que ayer en la noche, hablando con una doctora que yo le tengo mucho cariño, me decía, abordar el tema de las personas que están en emergencia. Porque algo que no quiero que se me escape es las medidas de seguridad que debemos de tener. Si en la empresa te dicen, te vamos a tomar la temperatura para que puedas ingresar, déjate tomar la temperatura. Si en la empresa contratan, y sería bien visto también, un médico que esté en la entrada para tomar las medidas de seguridad, de salud e higiene ocupacional, también es bienvenido. Desde ver si tú tenés catarro, y desde el momento en que tengamos catarro o los síntomas que ya el Ministerio de Salud está identificando, hay que hacer uso del Seguro Social para que nos den la incapacidad respectiva. Y ya que menciona eso, licenciada, hace como unos minutos, aproximadamente 1 hora, ya el Instituto del Seguro Social ponía todos los pasos que nosotros debemos seguir por si nosotros tenemos familiares en el extranjero de que todavía están trabajando aquí, que solamente salieron de vacaciones, como lo mencionaba, lo que se decretó ayer en la Asamblea, que si han salido de vacaciones y que tienen que regresar a sus lugares de trabajo, han habilitado el 127 para que se pongan en contacto y para que puedan tramitar su incapacidad laboral por estar afuera del país, o los que están en cuarentena. Eso ya está en la página oficial, búsquelos en Twitter como el Instituto del Seguro muy bien, muy bien. Es mi información. 127 es la fuente de contacto para que ustedes puedan decirle a sus familiares. Y también estaban hablando de los medicamentos, que no los puede llegar a traer ya la persona enferma, sino que puede mandar a alguien más. Así sí, que se están flexibilizando ciertos procedimientos, y hay que darle un aplauso a todos los que están, desde las personas que están en los albergues. Miren, estar al frente de una emergencia como esta, la policía, el ejército, el Ministerio de Gobernación, todas las instituciones que están al servicio de nosotros, esas personas están corriendo un alto riesgo. Eso también hay que aplaudirlo, porque imagínense con el cansancio que están trabajando para que todo esté caminando bien, para que todo esté saliendo bien, y todos tenemos que sumar y poner de nuestra parte. Creo que, como decía el presidente, ya no lo tomemos como un juego. No lo tomemos como algo, ya pasó. No, es mejor sumar. Estamos en un momento de sumar, dejar los partidos políticos a un lado, la campaña política a un lado, dejar todo el protagonismo a un lado, y como país debemos de sumar. Debemos de sumar y tener la consideración de todos por igual. De todos por igual. Entonces, sí, el llamado es para la empresa. Si va a documentar un teletrabajo, si lo va a hacer, hay que documentarlo bien. Las reglas claras, también las medidas de prevención, desde dar alcohol gel en la empresa, poner jabón en los baños, que los colaboradores tengan el poder accesar al jabón, el poderse lavar a cada rato. No da el bolsillo, porque el alcohol gel se elevó los costos. Bueno, la Universidad Nacional estaba diciendo de que ellos van a elaborar el alcohol gel. Entonces hay que buscar los medios, o si no, jabón. El jabón es increíble, vea, el poder poner jabón en todos lados. Y eso que ya mencionaron, que el alcohol gel no sustituye el lavado de manos. Así Por es. eso nosotros tenemos a nuestro alcohol gel man. Por favor, enséñale, muéstrale. Sí, por favor, Henry. Me llegó ese término, amiga. Alcohol gel man. O sea, no van a encontrar en ningún programa de televisión a nivel nacional. Nada, ya lo voy a guardar. Aunque en realidad Carolina lo va a terminar con las manos peladas de tanto echarse.
No, y se roban el alcohol gel, hay que guardarlo bien. Ahora Sí, está haga- caro. En las de Sabe también. Sí, bueno, doble Carolina, cara. muchísimas gracias, de verdad es un placer, gracias por sacarnos de algunas dudas, sabemos que quedan muchas dudas, pero más adelante las vamos a seguir tocando, cada caso va a ser independiente, lo más importante es que siga las recomendaciones y respete las medidas que están en este momento. ¿Quiere preguntarle algo a la doctora Carolina Morana? Bueno, lo puede hacer en Morán y Asociados al 2235-8080 o a través de las redes sociales los encuentra como Morán Asociados. Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden. Gracias a todos los que han estado pendientes del programa, ¿verdad? Un tema de emergencia para todos y que estamos aquí a la orden. Un gusto. Nos vemos pronto. Feliz tarde. Feliz día.